estos días se está iniciando en Palencia el primer corte en el cultivo de la alfalfa. Nuestra provincia es la principal productora en Castilla y León y la que más hectáreas destina a este cultivo. Son 35.000, de las cuales 10.000 son regadío y 25.000 de secano. Palencia en secano es la principal productora de alfalfa de España y la que más superficie siembra de este cultivo. La alfalfa, una vez segada, una parte se empaca después de secarse al sol en el campo y otra es transportada a las deshidratadoras que tenemos en toda la provincia. En concreto, hay 5 ubicadas en Carrión de los Condes, Villoldo, Astudillo, Fuentes de Nava y Becerril de Campos. El producto final se destina a la exportación y el resto se comercializa para el consumo interno ganadero en nuestro país. La producción total de alfalfa deshidratada alcanzó casi la cantidad de 1,5 millones de toneladas, la mayoría destinadas a la exportación. Los principales destinos: Emiratos Árabes, Arabia Saudí y China. El inicio de la pandemia ha complicado de forma importante la exportación de alfalfa, principalmente por el precio de los contenedores, que han llegado a multiplicarse por 4, y la poca disponibilidad de los mismos. Todo ello, unido a las continuas cancelaciones de barcos, hace que esta campaña genere muchas dudas, también provocadas por los altos costes energéticos, tanto para transformar la alfalfa como para su transporte internacional. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Campo Palentino. Vamos a hablar de la alfalfa, un cultivo muy importante para nuestra provincia. De hecho, Palencia es la que lidera esa producción a nivel de Castilla y León, y para comprobarlo nos hemos venido hasta Utillo de Campos. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya se ha producido ese primer corte, ¿no?, de la alfalfa. Sí, estamos en ello, estamos ahora a tope con el primer corte porque el tiempo que tenemos es bueno y pues hay que recogerlo cuanto antes, claro, para que no se nos moje. ¿Cuánto tiempo suele tardarse en este primer corte? Bueno, si es para empacar, a lo mejor una semana, 8 días. Si es para recogerlo con los carros para la deshidratadora, pues 5 o así. Está yendo bien ese primer corte, pero ¿cómo se está encontrando? ¿Qué calidad tiene la alfalfa? Bueno, pues la calidad de la alfalfa hay muchas y muy variadas. El que el campo le tiene limpio de malas hierbas y ha tirado insecticidas y herbicidas y demás, la verdad es que está bastante bien. Los que no lo han tirado, pues el producto es de peor calidad, es más forraje, que se llama, vaya, tiene envuelto malas hierbas con alfalfa, claro, pero bueno, bastante bien, sí. Fernando, ahora llega el momento de ese segundo paso, ¿no? Una vez que se da ese primer corte. En su caso, ¿cuál es el método que utiliza? ¿La deja secar al sol o una parte al sol y otra recurre a las deshidratadoras? Yo lo hago, llevo ya muchos años haciéndolo todo con deshidratadora. Lo siego, a los 2 o 3 días lo hilero y al otro par de días, depende de la temperatura, depende del sol, con el carro lo recojo y lo llevo a la deshidratadora. ¿Qué ventajas tiene esa opción de llevarlo a la deshidratadora, Bueno, Fernando? pues no tienes que hacer paquetes, no hay que amontonarles. Según está hilerado, coges el carro, lo recoges, el autocargador, lo recoges y ya lo llevas a la deshidratadora, el carro te lo descarga, pues es para uno como yo, que soy yo solo, vaya, pues es mucho más fácil, vaya. Se simplifica, ¿no?, Sí. el trabajo. La buena noticia es que este año los topillos no están causando estragos, no hay demasiados daños. No, hemos tenido este invierno, había y teníamos miedo porque va a llegar la primavera, pero como ha pasado ya otras veces, que yo creo que no saben muy bien por qué, igual que aparecen y hay un boom de topillos, pues de repente se empieza cada vez menos y ahora mismo no se ve, o sea, es que es difícil ver un topillo, vaya, o sea, que ahora mismo no se ven. Es, lógicamente, si los topillos pues, no hacen daños, es una de las ventajas para un cultivo que además no tiene unos costes de producción demasiado elevados, ¿no, Fernando? Pues es verdad, sí, que como la siembras un año y la tienes, sobre todo en secano, hasta 8, incluso 10 años, pues no hay que volverla a sembrar, sí, lo único, pues tratamientos de herbicida o de insecticida y algo de algún mineral que hay que echarlas, que siempre las viene bien. ¿Este producto a qué está destinado exactamente, Fernando? ¿Cuál es el destino? Comida, sobre todo la alfalfa, para el ganado de leche, ya sea para ovejas o para vacas, pero sobre todo para la producción de leche. Son precisamente no los ganaderos los que peor a lo mejor están pasando en los últimos meses, sobre todo los ganaderos de leche. Hemos visto incluso han tenido que tirar su producto. Este alimento es para ellas, ¿no?, para esos animales. Sí, vamos, por aquí totalmente para ellos. Se lo puedes dar a lo mejor a caballos o a otro tipo de animales, pero vamos, la mayoría va para el ganado de leche. Sí. ¿Te suele quedar en la provincia de Palencia, en su caso? Yo se lo llevo a los de Tendipé y bueno, pues exactamente, yo sé que exportan también, o sea que también va al extranjero, a los países árabes, a China, va algo, pero bueno, sí, yo creo que mucho sí se queda aquí, sí. Le ha dado el primer corte a esa alfalfa, pero ¿cuántos cortes espera poder darle en esta campaña? En las fincas de secano, 2.
en las de regadío 5. Si viene muy bien, en vez de 2 se puede dar 3, pero vamos, en secano, pero vamos, lo lógico es dar 2 cortes y luego dejarlo, que hay veces que te da algo de semilla, que lo cosechas a últimos de septiembre. Hemos hablado de esas ventajas, de esos bajos, entre comillas, ¿no?, costes de producción, que este año además no hay problemas de los topillos, pero ¿cuál es la parte negativa del cultivo de la alfalfa? Bueno, ahora mismo de lo más negativo que hay es el precio, porque los cereales están muy caros, está todo muy caro y la alfalfa está algo más cara que otros años, pero no en la misma relación que la cebada. Antes un kilo de alfalfa valía prácticamente lo mismo que uno de cebada, en cambio ahora pues igual está cerca del doble uno de cebada que uno de alfalfa, claro. La alfalfa además ayuda mucho al ecosistema, ¿no?, porque también incluso sirve de refugio para las aves. Bueno, pues sí, la verdad es que al no tener que mover la tierra, pues bueno, yo creo que ecológicamente será lo que mejor tenemos aquí en la provincia de Palencia, de los cultivos que hacemos nosotros, sí. Palencia en este caso lidera esa producción a nivel de Castilla y León, también sobre todo en secano a nivel nacional. No sé cómo ha ido notando en estos años, que ha ido incrementándose las hectáreas dedicadas a este cultivo de forraje. Sí, porque se veía que era eso, pues al tener menos costes de producción y luego tenías más beneficio económico, entonces pues estaba claro, al final lo que cuenta es el beneficio económico y bueno, pues sí, se ha ido implantando cada vez más, hasta cierto límite, claro, o sea, tampoco nos podemos pasar. ¿Se puede hacer ya una previsión de cuánta producción se tiene al final de la campaña? Uy, en regadío se puede aproximar más, en secano dependemos totalmente del tiempo, entonces mira, ahora estamos dando el primer corte, que no es malo, pero va a haber otro, el segundo, si llueve de aquí a 10 días puede ser bueno, si no llueve puede ser malo, incluso puede ser nulo, o sea, es que no se sabe, dependemos del tiempo y de la lluvia que nos pueda caer. ¿Y es importante que caiga agua? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues muy pendientes del cielo. Como nos decía Fernando, esta alfalfa con este primer corte se va directa ya a una deshidratadora porque es la opción elegida por Fernando. Entonces nos vamos a ir a conocer una de ellas, una de la provincia de Palencia, en concreto hasta Villoldo, para saber cómo se trabaja allí y esa segunda fase de ese proceso de la alfalfa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pues Fernando. Muchas gracias a vosotros por darnos voz a la gente del campo. Más cerca es mejor. Cuando algo es sostenible y ayuda a cuidar nuestros montes y nuestros campos, ¿no es mejor? Cuando el producto es artesanal y está hecho a mano, ¿no es mejor? Tu comercio de toda la vida y una sonrisa reconocible, ¿no es mejor? Los animales que nacen de nuestro territorio, criados por manos de nuestros ganaderos. Cocinar platos procedentes de nuestras carnes más frescas de lechal, cordero y cabrito. Estar cerca de los tuyos. No olvidar quién eres y quiénes de verdad son importantes en tu vida. ¿No es mejor? Cuidar tu entorno y ser fiel a las cosas que quieres. Un mundo en el que cuidas lo que tienes cerca. ¿No es mejor? Más cerca es mejor. Carne de lechal, cordero y cabrito. Mejor de origen nacional. Una de la parte fundamental en este proceso de la alfalfa son las deshidratadoras. Hay 5 en la provincia de Palencia y una de ellas está aquí en Villoldo, donde nos hemos venido. Estamos con el director comercial de Agropal. Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ha comenzado ya esa campaña, ¿no? ¿En qué punto nos encontramos? Pues la acabamos de comenzar. Sí que es cierto que ha empezado un poquito más tarde que un año normal. Nos hemos retrasado como una semana aproximadamente y la campaña dura prácticamente hasta los finales de septiembre, primeros días de octubre. Sí que es cierto que las necesidades de nuestros socios son las que marcan esa fecha de finalización de la campaña, porque ha habido años que si la climatología a lo largo del mes de octubre es benigna, la planta crece y se puede segar, pues los socios siegan, nosotros recibimos la alfalfa para que incrementen un poquito las producciones. Ya ha habido años que hemos terminado prácticamente los primeros días de noviembre. O sea que todavía le quedan unos meses a esta campaña. No sé qué cultivos suelen recibir en concreto en esta deshidratadora. Recibimos, procesamos y comercializamos todo tipo de forraje que nos entregan los socios. Fundamentalmente alfalfas y bezas, aunque sí que es cierto que yo creo que hay un cultivo que en los próximos años tendrá un poquito más de protagonismo, que será la avena forrajera.
¿Cómo se presenta esta campaña? ¿Cómo están yendo los primeros días y qué previsiones hay? Bueno, la campaña se presenta llena de incertidumbres. A los primeros días de marzo parecía un auténtico desastre, la climatología había sido un invierno muy seco, la alfalfa daba la sensación de que no iba a tener nada, pero bueno, sí que es cierto que en marzo y abril las lluvias han arreglado, estamos dando un primer corte a las alfalfas que está produciendo entre 2,5 toneladas por hectárea, quizá un poquito menos que la media de los últimos 5 años, y en secano veremos un poquito a ver cómo nos afectan los calores de estos días, de estos próximos 10 días, para ver si somos capaces de hacer un segundo corte o no. Y en cuanto a las alfalfas de regadío, también las incertidumbres eran grandes, había poco agua en los pantanos, las dotaciones de riego eran escasas, sobre todo en esta zona en la que nos encontramos, pero sí que es cierto que en las alfalfas de regadío el cultivo de la alfalfa tiene una grandísima ventaja, y es que es un cultivo que ya está implantado. Si hay agua para regar, tú la riegas, la alfalfa produce y vas avanzando según va pasando la campaña. No es como otros cultivos de regadío que si no tienes agua no puedes hacer el cultivo, necesitas agua hasta final de su ciclo. En el caso de la alfalfa no, una vez que no tienes agua paras, deja de regar y se acabó. Veremos qué cantidad de agua hay, cuántos cortes tenemos y hasta dónde llegamos produciendo con ella. Decíamos que hay 5 deshidratadoras en la provincia de Valencia, estamos en una de las más grandes. Vemos muchísimo movimiento, entrada, salida de camiones, muchísimos trabajadores. ¿Cómo es un día a día aquí, Alberto? Bueno, el día a día de la deshidratadora tenemos que empezar con él en el campo. No empieza aquí, realmente empieza en el campo. Los técnicos de la cooperativa están por el campo viendo las parcelas, ellos en función del estado fenológico que tiene cada una de las parcelas deciden en qué momento segamos esa parcela. Una vez segada la parcela, en función de la época del año, si estamos ahora en primavera o en verano, entre 3 y 6 días se recoge con unos carros y esos carros lo traen a la deshidratadora. Una vez que llega aquí a la planta deshidratadora, esa alfalfa se clasifica en función de su calidad, de humedades. Una vez clasificada, como veis en los montones, se homogeneiza la alfalfa de cada calidad en un montón determinado y luego ya a partir de ese momento se procesa. Se pasa por el tromel, se seca y se empaca. Aquí podemos hacer 2 tipos de formato, podemos hacer un formato que son balas o un formato que es granulado. Pero hablando de la calidad, sí que es cierto que la calidad a los agricultores se les define aquí cuando entra en la deshidratadora, pero la calidad se obtiene en el campo y de eso no tenemos que perder de vista. ¿Por qué se obtiene en el campo? Nosotros vemos muchísima diferencia entre parcelas que los socios han tratado con herbicidas, con fitosanitarios, en las que han hecho un laboreo, con otras en las que no se han hecho. Esas parcelas en las que se ha hecho esas prácticas tienen muchísima mejor calidad que las otras. ¿Cuánto dura ese proceso hasta que tenemos el resultado final? Desde que se siega hasta que está... Sí, o una vez que entra aquí en la deshidratadora. Una vez que entra en la deshidratadora es rapidísimo. Se deshidrata, yo creo que la alfalfa, desde que se siega hasta que está empacada, no pasa más allá de 7 días. Es verdad que ahora empieza el trabajo duro de esta deshidratadora, son los meses más fuertes a lo mejor, ¿no? Sí, los meses más fuertes son el mes de mayo, junio y julio. Luego una vez que ya tenemos solo la alfalfa de regadío es más tranquila la deshidratación. En los últimos meses se ha disparado el precio de todas las materias primas, es algo que preocupa lógicamente a todos los sectores, también al sector agroganadero, y se ha disparado el precio de la luz. No sé cómo afecta a la deshidratadora este proceso o qué energía se utiliza para conseguir el producto final. Desde el punto de vista del incremento de los costes, yo creo que hay que enfocarlo desde 2 puntos de vista. Por un lado desde el punto de vista del agricultor y por otro lado desde el punto de vista de la fábrica. Desde el punto de vista del agricultor, es cierto que se van a incrementar los costes, se ha incrementado el precio del gasoil, luego pues, la siega, la recogida, los riegos que sean por luz o por gasoil se incrementarán, pero la alfalfa tiene una ventaja grandísima con respecto a cualquier otro cultivo de la agricultura. ¿Por qué? Primero, solo tiene una sola implantación, implantas un año y tienes otros 4, 6, 8 años que no tienes que gastar dinero para implantar. Y después, para sacar una buena producción necesitas muchos menos inputs, muchos menos abonos, mucho menos fitosanitarios, mucho menos herbicidas que cualquier otro cultivo para sacar el mismo rendimiento económico, tanto en secano como en regadío. Y desde el punto de vista de las fábricas, ha subido los costes y para nosotros es una preocupación. Hay costes en los que nosotros no podremos hacer nada, nos va a subir la mano de obra, el coste salarial va a ser mayor, van a ser mayores los costes de reparación, los costes de material que tengamos que comprar, hierros y otra serie de cosas. Pero en Agropal llevamos muchísimos años comprometidos con la economía circular y con las nuevas fuentes de energía. Y en esta deshidratadora la gran parte del calor que necesitamos para deshidratar lo hacemos con peles de paja
que fabricamos nosotros. Tenemos un horno y ese horno quema pieles de paja que fabricamos nosotros. Además, estamos ahora mismo instalando placas solares con el objetivo de abaratar nuestro coste energético, para que nuestros socios se beneficien de ello. Al final es todo una rueda, ¿no?, que va girando. Economía circular. Alberto, ¿cuál es el destino final de este producto? El destino final de este producto depende de los formatos que tengas. Aquí hacemos dos tipos de formato. Hacemos un formato que son balas. Las balas generalmente se utilizan para alimentación animal, de animales rumiantes, vacas, cabras, ovejas. Y el otro producto que hacemos, que son granulados, son unos peles de alfalfa de 7 milímetros, se utilizan fundamentalmente para fábricas de pienso. Esas fábricas de pienso lo muelen y lo meten en piensos fundamentalmente de ovinos y cunícola, de conejos. Y luego hay dos mercados, un mercado nacional de un consumo más o menos estable para los dos formatos, tanto para balas como para peles, y un mercado de exportación que está en pleno crecimiento, tanto para balas como para peles. Sí que es cierto que tenemos incertidumbres con el mercado, tanto con el mercado nacional, por saber cómo evoluciona el consumo con unos precios de materias primas tan altos históricamente hablando, y el mercado de exportación tenemos también bastantes incertidumbres de ver cómo evoluciona, porque ahí la logística de los contenedores es fundamental para poder exportar, y todo esto que está pasando en China con el COVID-0 que tienen allí, todo lo que está parado en Shanghái, el flujo de los contenedores nos lo puede complicar. Y precisamente como venimos de visitar un cultivo de alfalfa, Carlos Ruiz, muy buenas tardes. ¿Qué seguros corresponden a este tipo de cultivos, a los forrajes? Pues si hablamos de forrajes, hablamos de alfalfas, hablamos de bezas, hablamos de avenas, pues tenemos dos modalidades en la contratación del seguro. Estamos hablando de un seguro que se contrató en el mes de diciembre, que es un seguro de rendimientos para las alfalfas, novedad de este año prácticamente, en el que, aunque bueno, se pudo contratar el año pasado, este año ya se ha extendido un poquito más. Es un seguro en el que sí que se garantizan esos rendimientos, sí que garantizamos pues esos problemas que puede tener la alfalfa, de heladas, de sequías y tal, y entonces ese es un seguro, digámoslo así, un todo riesgo de seguros. Y luego tenemos en estas fechas que estamos contratando otro tipo de seguro que cubre más lo que es el pedrisco, y si se moja el corte una vez realizado la siega, si ese corte se nos moja. Es importante recordar que para todos estos agricultores que hicieron el seguro en el mes de diciembre, si en este primer corte no están llegando a la producción deseada, no están llegando a los 2.600 kilos en tierra de campos que tienen de producción, deberían dar parte para que así, por resto de adversidades climáticas, para que así poderse peritar con el segundo corte, y si en el global de los dos cortes no llegaran al 70% de la producción, puedan cobrar o puedan ser indemnizados por esa pérdida de producción. En lo que respecta al otro seguro, digámoslo así, al seguro que se está contratando ahora, es un seguro más básico, es un seguro, digámoslo así, si lo comparamos con los de los coches a terceros, pero bueno, no es el caso. Es un seguro más básico en el que nos cubre fundamentalmente el pedrisco y sobre todo, y lo que más el agricultor demanda, nos cubre que la alfalfa una vez cortada se moje. Sí que hay que tener en cuenta que tanto un seguro, el seguro que se contrató en diciembre como el seguro que se contrata ahora, los dos cubren si se moja la alfalfa una vez cortada. Entonces, el compromiso que tiene Agroseguro, y que así viene haciendo todos los años, es que en 48 horas se perita esa alfalfa mojada, y en alfalfa, quiero hacer mucho hincapié en ello, en alfalfa cubre tanto la pérdida en cantidad como en calidad. Es decir, nos cubriría la pérdida que tenemos en calidad, en cantidad, que se pierda hoja, que tal, por haberse mojado la alfalfa, y del resto que nos queda, pues también tenemos una indemnización por la pérdida en calidad. La alfalfa pierde calidad, el valor comercial baja, y todo eso nos está cubierto en el seguro. No es así en bezas o no es así en avena. Las bezas y la avena solo cubre la pérdida en cantidad, aunque todos sabemos que unas bezas, si se mojan, pues prácticamente se estropean gran parte de ellas o todas. Entonces, bueno, en principio creemos que son seguros interesantes, creemos que son seguros además también en principio muy ajustados en precio, lo cual les hace bastante atractivos, y creemos que es el momento además, la experiencia nos dice que el que le viene contratando un año al final acaba contratando todos. Se ha presentado el Censo Agrario Nacional 2020, un informe que se elabora cada 10 años y es básico para el diseño de políticas agrarias y ganaderas. El informe señala que Castilla y León presenta la mayor superficie por explotación de España, con 63,02 hectáreas de media frente a las 26,37 de la media nacional. Además, desde el último censo, la superficie media por explotación en Castilla y León se incrementó un 11,4% frente al 7,4% nacional.
Respecto a la ganadería, los datos del Censo Agrario constatan que es un gran motor económico y social para la región. Primera comunidad en vacuno, también pujante en porcino, un sector muy dinámico y abierto a la exportación, que ya ocupa el tercer puesto en España tras Aragón y Cataluña. Primer puesto como productores de carne de conejo y, en el lado negativo, el retroceso constante del ovino tanto en censos como en explotaciones. El censo refleja el imparable camino a la profesionalización que ha emprendido el sector agrícola y ganadero, siendo en cierto modo Castilla y León motor de este modelo en el que el campo es el medio de vida de los titulares, en contraste con otras zonas de un país muy diverso en las que todavía hay cerca de 1 millón de explotaciones registradas, la mayoría de ellas no profesionales. Sale información pública las bases de la concentración de la zona regable de Las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta. En 2016, la Comunidad de Regantes aprobó la modernización de las infraestructuras de riego y, tras la petición de los ayuntamientos afectados de la concentración parcelaria, se iniciaron los trámites de esta ambiciosa obra que va a mejorar las condiciones de los regantes, permitiendo la ansiada fijación de población y el relevo generacional de la zona. Todo esto desembocó en la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de la concentración parcelaria, concretamente a finales de 2018. En estos días han salido a información pública durante un plazo de un mes, tras la aprobación por la comisión local, conformada por alrededor de un centenar de personas, las bases de la concentración parcelaria que afecta a nada menos que a 13 municipios palentinos, todos ellos con superficie en la Comunidad de Regantes a modernizar. La superficie total concentrada en regadío asciende a más de 10.600 hectáreas, mientras que la de secano va a alcanzar las 1.630. Después de la polémica entre ganaderos e industria y múltiples manifestaciones el último trimestre en Castilla y León, vuelve a cotizar en la lonja de León, la más cercana a Palencia, la leche de vaca. En los últimos días se han firmado contratos de referencia entre las partes para los meses de abril, mayo y junio, con un precio medio para la leche de vaca en León de 0,425 euros litro, a lo que hay que sumar materia grasa, proteína y certificaciones. Esperemos que la firma de estos contratos sirva para que la cadena de valor sea equitativa para todas las partes y por fin los ganaderos lácteos dejen de trabajar a pérdidas, como ha venido sucediendo en los últimos años. La Unión Europea incrementa su dependencia alimentaria del exterior, según se desprende de los datos aportados por la Comisión Europea, mientras disminuyen las exportaciones. Los principales países desde donde llegan los productos agroalimentarios son Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y Ucrania. Los principales productos que llegan a la Unión Europea del exterior son oleaginosas y proteaginosas. Paradójicamente, en la Unión Europea se pone límite a la producción de alimentos con normativas cada vez más exigentes, mientras que luego hay que recurrir a los mercados que no cumplen con el mismo rigor las normas que aquí están obligados a cumplir agricultores y ganaderos. Fijado el importe unitario definitivo de las ayudas asociadas para las explotaciones de vacuno de cebo en la campaña 2021, concretamente para los terneros cebados en la misma explotación de su nacimiento. La cantidad establecida por cabeza son 27,90 euros y para los terneros cebados que procedan de otra explotación, la cantidad asignada son 15,14 euros por cabeza. También ha sido fijada la ayuda asociada para los ganaderos de vacuno de cebo que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico. La cuantía establecida es de 48,19 euros por animal. Apoyo ministerial a las titularidades compartidas. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la convocatoria para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida. Esta convocatoria está dotada económicamente con 1,5 millones de euros que se van a repartir entre los solicitantes, a los que se les impone un máximo de 1.500 euros por subvención. Se considerará que estas entidades solicitan la ayuda por el mero hecho de figurar inscritas en el registro de titularidades compartidas habilitado por el MAPA un mes antes de publicarse la ayuda, aunque deberán presentar diversa documentación o la renuncia a la ayuda. En España existen 993 titularidades compartidas, de las que 429 están en Castilla y León, siendo la región con mayor número de entidades en toda España. Dentro de la comunidad, Palencia tiene un peso pequeño, ya que solo aportamos 30 titularidades compartidas, que es un 7%, y somos la cuarta provincia con menos titularidades compartidas de la región, donde destaca León con 155. Con el nombre de Asaja Mujeres ha sido creada una nueva asociación que aglutina al colectivo de mujeres que forman parte de la organización. Su presidenta, Blanca Corroto, ha señalado que el principal objetivo es apoyar a las mujeres que viven en el medio rural, acercándoles la información y formación que precisen, además de motivar a la población rural femenina para que asuman más responsabilidades fuera del hogar y se hagan más presentes en los puestos de dirección y gestión de asociaciones, cooperativas y empresas.
La participación de las mujeres en la toma de decisiones es fundamental para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y es el primer paso para que la mujer rural suba un escalón más, el del liderazgo. Con esta asociación, las mujeres de Asaja pretenden luchar por la igualdad de oportunidades y en hacer de la conciliación laboral una realidad al alcance de todos. Y ahora sí quedan apenas 3 días para que el campo celebre su fiesta. San Isidro este 15 de mayo, este domingo, después de 2 años muy complicados en los que ha habido que renunciar a esa celebración. Este año se retoman, pero además con una peculiaridad muy importante. Alfonso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, está ya todo preparado, pero es verdad que hay un aviso muy importante para la gente que nos está viendo, y es que esta festividad, al menos en Palencia capital, se traslada al lunes. Efectivamente, como muy bien dices, debido a efectos de normas que tiene la Santa Iglesia, parece ser que no se ha podido celebrar el día 15 porque las misas no se pueden celebrar por santos cuando cae en festivo. Entonces lo trasladamos al día 16 lunes, y esto sí que lo quiero recalcar, 16 lunes a las 12 de la mañana, y como otros años siempre ha sido en la iglesia catedral, este año, debido a que está cerrada al culto por obras para una exposición que están preparando, se hará en la iglesia de San Pablo, a las 12 de la mañana del lunes 16. O sea que son 2 cambios muy importantes. En Palencia capital se traslada esa misa al lunes 16 y no será en la catedral como otros años, como es habitual, sino que va a ser en San Pablo. Sí que el domingo se va a celebrar San Isidro en muchas de las localidades, ¿no?, de nuestra provincia. Sí, yo creo que normalmente en los pueblos, como se tiene por norma y por costumbre, pues se celebrará el día 15, o sea que este año igual al que le apetezca tendrá la gran suerte de poderlo celebrar el día 15 en su pueblo, con los actos que preparen a nivel de juntas agropecuarias locales y demás, y después pues el día 16 acompañarnos en la capital a la cofradía. Y lo que sí que quiero hacer es un llamamiento también a toda la ciudadanía de Palencia que pueda, que nos acompañe tanto en la misa como en la procesión, porque no deja de ser un día muy importante para un sector tan importante y tan primario como es el agricultor y el ganadero, que yo creo que después de 2 años de pandemia hemos demostrado que sabemos estar y sabemos seguir produciendo lo que a todo el mundo le interesa, que son los alimentos necesarios para todos. Alfonso, hablábamos de casi alguno una doble celebración, porque lo puede celebrar el domingo y luego lo puede volver a celebrar el lunes, a ver si así el santo escucha, ¿no?, esas peticiones de agricultores y ganaderos, porque este 2022, ¿qué le piden? Pues hombre, yo creo que ahora con las expectativas que había creadas y sobre todo, vamos, lo más importante pues es que acabar de una vez por todas con esta pandemia, que podamos retomar un poco la vida como se llevaba pues hace 2 años, y ya pues más principalmente a nuestro santo patrón que nos acompañe, que nos mande posiblemente la lluvia que tanta falta nos hace, porque el campo ahora mismo está muy bien preparado, yo creo que se han hecho muy bien las labores. Entonces, como siempre, pues el mes de mayo y primera parte de junio es el abre y cierra, y creo que las lluvias, pidiéndoselo como se lo tenemos que pedir, nos llegarán y serán buenas para todos. Lluvias para ese campo, pero también una ayuda, supongo, ¿no?, para los ganaderos, que también lo están pasando especialmente mal en los últimos meses. Efectivamente, la ganadería yo diría que está muy mal, los productos no valen lo que necesariamente debían de valer, y encima tienen el problema añadido de que los piensos y demás han subido, han encarecido todo, y simplemente también todo lo que producen no vale, y lo que se tiene que comprar y todos los inputs han subido de una manera tan grande que están abocados a la desaparición. Como siga esto así, una pena, porque sin ganadería, lo mismo que sin agricultura, no podríamos vivir, porque lo que producimos, insistimos, es alimentos de primera necesidad, y mientras no se demuestre lo contrario, la población sigue teniéndose que alimentar.
Hablábamos de que la celebración se retoma después de 2 años de pandemia. Este 2022 es verdad que está volviendo pues, cualquier celebración, conciertos, cualquier actividad, se empiezan poco a poco a retomar. Supongo que había muchas ganas, ¿no?, después de estos 2 años en los que ha habido que adaptarse. Por descontado que la gente, oye, y gracias a Dios tenemos ganas de salir, tenemos ganas de volver a vivir como vivíamos antes, olvidarnos un poco de este problema y por lo menos volver a juntarnos. No te voy a decir que abrazarnos, pero por lo menos comentar las incidencias, el sector agrario cómo está, que es de lo que nosotros vivimos, el sector, de lo que se habla normalmente en estos días, y sobre todo que la sociedad, ya sea agraria, ya sea en general la sociedad, pues digamos que lo que necesita es olvidar un poco este drama y empezar otra vez con normalidad, a divertirnos, a intentar ser lo más felices posibles. Pues recordamos, seguro que será una gran celebración, pero recordamos a toda la gente que nos esté viendo que San Isidro, lógicamente, se celebra este domingo en muchos puntos de la provincia, que será un día de fiesta para muchas localidades, pero que aquí en la capital esa Eucaristía se traslada al lunes 16 a las 12 en San Pablo, no en la catedral, ¿verdad? Efectivamente, y luego posteriormente la procesión, la bendición de los campos en los jardinillos como se viene haciendo habitualmente, y esperemos que todo vaya bien y que sea un gran año para todo el mundo. Y desde aquí, pues esa invitación de la Cofradía de San Isidro a todos los palentinos que quieran también sumarse a esa celebración. Pues claro, como debe ser, que ya en años estarán también con ganas de ver la procesión y el santo por la calle, y esperemos que nos acompañen y lo podamos celebrar todos juntos. Si se te saltan las lágrimas cuando ves chisporrotear la carne a la brasa, eres un auténtico vaquero. Si llevas una alimentación equilibrada y no titubeas al pedir un entrecot para acompañar los espárragos, eres una auténtica vaquera. Si contribuís al desarrollo sostenible del medio rural eligiendo carne de vacuno europea, sois unos auténticos vaqueros. Hazte vaquero. Y por supuesto, un auténtico vaquero también come ensalada. Enjoy, it's from Europe. Así nos despedimos, no hay tiempo para más, pero recuerden que volvemos la próxima semana aquí, a Campo Palentino.